Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Entramos a la recta final de nuestro espacio informativo a primera hora a través de la señal de Armónica FM. No se olviden nuestras frecuencias en varias de las provincias del país, en señal abierta en Pichincha, Santo Domingo de los Áchiras, Guayas, Azuay, Carchi, Esmeraldas, Ibaguara, Sucumbíos, Orellana, Santa Elena, El Oro. También en radioarmónica.com y, por cierto, seguirnos a través de las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook y en YouTube. Me enlazo ahora mismo telemáticamente con Europa, específicamente con Italia. Entiendo que está en Italia. Esther Cuesta, ella fue legisladora en representación de los ecuatorianos residentes en Europa en el último periodo, en el de la Asamblea disuelta, y entiendo que de acuerdo al resultado preliminar, al conteo de votos, entiendo que garantiza Revolución Ciudadana las 2 curules por Europa, Asia y Oceanía, más una curul en Europa y una curul en América Latina. Estamos hablando de que RC tendría 4 de 6. Corrígame si estoy equivocado, Esther. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, en Ecuador. Buenas tardes aquí en Europa. Efectivamente, me encuentro en Italia, en Génova, una ciudad donde viven cerca de 20.000 ecuatorianos. Y ayer ratificamos que esto es territorio de la Revolución Ciudadana, que los migrantes estamos con Luisa González, y efectivamente ayer tuvimos una victoria aquí en Europa. Quiero sobre todo, primero, agradecer a mis hermanos migrantes, a esa gran militancia que con sol, con lluvia, con viento, hicieron campaña todos los días por nuestro binomio, por Luisa González y Andrés Arauz. Aquí repetimos las elecciones luego de que el voto telemático fue un fracaso, y de acuerdo a la tendencia que hemos visto en el Consejo Nacional Electoral, efectivamente en Europa metemos 2 de 2 curules, y en Estados Unidos y América Latina 1 por cada uno de la Revolución Ciudadana. Efectivamente, así que mi agradecimiento total a esta gran militancia, a mis hermanos migrantes que queremos una patria digna, con equidad, con justicia social, con educación, con salud, con derechos. ¿Qué lectura le da usted, Esther, al resultado electoral de ayer? Usted menciona la votación que les permitirá alcanzar las 2 curules en Europa, pero no logran ganar la elección presidencial. ¿Qué lectura tiene usted sobre el resultado? Bueno, primero, ojalá que Ecuador hubiera votado como Europa. Aquí ganamos con casi el 57% de la Revolución Ciudadana. Noboa obtuvo un 43% y algo. Sin embargo, los resultados en Ecuador nos dieron otra posición. Mi lectura es que los migrantes sabemos lo que puede hacer un gobierno con voluntad política, un gobierno que nos garantizó consulados eficientes, asesoría jurídica, pasaportes cuando uno lo necesita, sin estar rogando. Uno en Europa, debo decir, tenemos educación, salud pública de calidad, sabemos lo que puede hacer un estado de welfare, de bienestar, y queremos eso también para nuestras familias en el Ecuador. Así que lo que le puedo decir es que esperamos que el señor Noboa cumpla sus promesas de campaña. Ya sabemos que lo que pasó con Lazo, prometió el oro y el moro. Esperamos que el señor Noboa cumpla lo ofrecido, y estaremos en la Asamblea Nacional y desde cualquier espacio para fiscalizar y hacer el control político, ciudadano, vedurías, para que cumpla su plan de gobierno. Justamente por ahí vamos. La próxima asamblea se va a instalar más o menos en diciembre. Hay un cronograma de tiempos máximos del Consejo Nacional Electoral. Hasta el 8 de diciembre se prevé entregar las credenciales como fecha máxima. Podría ser antes, va a depender mucho de los recursos jurídicos que se presenten en instancias tanto del Consejo Nacional Electoral cuanto del Tribunal Contencioso Electoral. Pero digo, hasta el 8 de diciembre para el caso de asambleístas, 11 de diciembre máximo para el caso del binomio presidencial. Es decir, tendremos nueva asamblea, es probable dentro de la primera quincena de diciembre, y nuevo ejecutivo en la última semana de diciembre como fecha máxima. Y estoy hablando de fechas tentativas porque no hay una fecha exacta, y esto va a depender del desarrollo justamente del proceso de oficialización de los resultados. Pero una vez instalada la asamblea, Esther, yo identifico que va a ser una
un panorama muy similar al de la Asamblea de 2021 disuelta por el presidente Lazo el 17 de mayo. Me explico. Revolución Ciudadana, que será la fuerza política, la primera minoría, el bloque más numeroso, pero digo primera minoría porque por sí solos no serán mayoría. La proyección es que ustedes van a tener entre 52 y 53 legisladores, de acuerdo a lo que se podría oficializar, serán la primera minoría, el bloque más numeroso. No les alcanza para ser mayoría y se necesitan alianzas. Volvemos a hablar de una asamblea atomizada como aquella del 2021. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? ¿Cuál va a ser la postura de Revolución Ciudadana frente al gobierno del presidente electo Daniel Noboa? Porque hay quienes consideran o advierten o vaticinan que Revolución Ciudadana podría tener la misma actitud de obstruccionismo. ¿Les han dicho ustedes eso? ¿Cómo pasó con Lazo? ¿Qué derrotero van a perseguir ustedes, Esther Cuesta? Bueno, ya Luisa González fue sumamente clara anoche en sus declaraciones. Cuenten con la bancada de la Revolución Ciudadana para garantizar salud, educación, generar empleo, pero no cuenten con la bancada de la Revolución Ciudadana para precarizar el trabajo, para seguir en una inseguridad incontrolable como la que vive en este momento el país. No cuenten con la bancada de la Revolución Ciudadana para comprar voluntades, porque la bancada de la Revolución Ciudadana, y siempre lo hemos dicho, ha trabajado por principios. Aquí no estamos por un cargo, por un sueldo, por una coima. Aquí estamos por principios, porque queremos el bienestar de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Yo soy migrante y sería muy fácil para los migrantes trabajar aquí. Aquí están nuestros hijos, pero el ser militante, ser migrante, vivir en otro país y preocuparnos por lo que pasa en el Ecuador, por nuestras familias, tiene aún más una admiración. Así que la bancada de la Revolución Ciudadana estará siempre al lado de las grandes mayorías y no cuenten con la bancada para comprar votos. Siempre vamos a tener nuestra posición porque con los principios no se negocian. Pero ustedes van a manejar una actitud propositiva con el gobierno del presidente electo Daniel Noboa, una actitud tal vez, a ustedes les han acusado, como decía yo, de obstruir el plan de gobierno de Guillermo Lazo, y ese fue el argumento para que Lazo haya disuelto la Asamblea Nacional, más allá de que estaba en ciernes la votación del juicio político. Y claro, a la vuelta de la esquina, entendiendo que es un gobierno de transición, ya tendremos el proceso electoral del 2025. Cuando hablo yo de esto, le pregunto si hay esa actitud de apertura, de ser propositivos, incluso de eventualmente llegar a acuerdos sobre la base de mínimos con el gobierno del presidente electo Daniel Noboa, más allá de las diferencias político-ideológicas, Esther. Bueno, primero habrá que saber cuál es la posición que tendrá el gobierno. Si van a hacer lo que decía Noboa en campaña sobre salud, educación, seguridad, o si van a hacer lo que decía la candidata a vicepresidente Verónica Abad, privatizar la salud, privatizar la educación, aumentar la edad para jubilación, privatizar la seguridad social. Habrá que ver, habrá que ver. Estaremos expectantes en la Asamblea Nacional y desde cualquier espacio viendo las posiciones de gobierno. Efectivamente vamos a tener una actitud propositiva porque siempre la hemos tenido. El señor Lazo decía cualquier cosa y bueno, nadie le creía, ¿no? No sé ni para qué se fue a Naciones Unidas porque a nadie le importaba lo que decía un presidente saliente, pero siempre hemos tenido una actitud propositiva, pero si van a proponer leyes que van a deteriorar la vida de los ecuatorianos, que van a dar más tributos a las clases medias, a las clases trabajadoras, a los pequeños empresarios y menos tributos a las 500 empresas más grandes del país, no cuenten con la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que vamos a ser propositivos para lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, pero no pueden contar con la bancada de la Revolución Ciudadana para precarizar la vida de la gente, para hacer más pobre a los pobres. Hoy cerca de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema. La violencia que vivimos no tiene precedentes en el país. Así que lo primero que tiene que hacer el señor Noboa es atender el tema de seguridad, que es lo que nos quita el sueño a los ecuatorianos. Y ya con cabeza fría, ¿cómo lee el resultado de ayer? ¿Son autocríticos a la interna de RC? Al analizar en qué se falló, qué fue lo que provocó que no logren pasar el techo del 48% en la elección presidencial, Esther. Bueno, seguramente vamos a tener estas reuniones primero aquí en Europa
tenemos primero que para nosotros analizar los resultados de Europa, los resultados del exterior, de todas las circunscripciones del exterior, y ya en Ecuador yo estaré viajando en los próximos días, también estaremos en las reuniones de los resultados en el exterior. Lo que sí le puedo decir, y con cabeza totalmente fría, es que no tenemos los millones de un señor Noboa. No, ninguno de nosotros es digamos, el herede, se dice en italiano, o sea, el que va a heredar una fortuna millonaria del más grande empresario del Ecuador. Ninguno de nosotros tiene esas cuentas bancarias, avión privado, etcétera, ¿no? Entonces aquí, más que los errores, nosotros enfrentamos unos poderes económicos, poderes fácticos, mediáticos enormes. Nosotros estamos con la gente, el pueblo estaba con nosotros y creo que los jóvenes creo que tienen que tomar mayor las riendas del país, involucrarse más en política, conocer la historia del Ecuador y yo creo que los jóvenes son los que van a determinar estas elecciones del 2025 y ahí estará la Revolución Ciudadana con ellos. ¿Ustedes no sienten que tal vez en esta campaña, en algunos pasajes, no se sintonizaron justamente con esos jóvenes? Y, digamos, es inevitable pensar en el discurso que manejó la candidata presidencial Luisa González en el debate de primera vuelta cuando decía, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero resulta que hay un grupo de jóvenes que es hoy parte de un electorado muy importante que probablemente no vivió el gobierno de Revolución Ciudadana, esos 10 años del expresidente Correa, y que no conocen de qué les están hablando. Tal vez ese no es un error que pudo haber marcado esta campaña, Esther. Tenemos lecciones aprendidas y creo que es parte de la trayectoria política de toda persona que está precisamente queriendo cambiar los destinos del país. Así que tendremos estas lecciones aprendidas, hay mucho que podemos hacer y aquí en Europa nos estamos organizando con las juventudes, porque imagínense si en Ecuador los jóvenes no sabían cómo era el Ecuador hace 10 años, imagínense en Europa, chicos que han venido a los 2 años, chicos nacidos acá, que han ido al Ecuador, creo que 2 veces de vacaciones. Así que tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Europa, mucho trabajo que hacer en el Ecuador y estamos listos para comenzar desde el día de hoy. En el radar de ustedes como futura bancada de Revolución Ciudadana, ¿hay la intención de buscar la presidencia de la Asamblea Nacional? Bueno, eso tendremos que discutirlo con las diferentes bancadas. Ya Noboa seguramente estará hablando con diferentes legisladores para armar una bancada un poco más numerosa de la que tenía. Así que esas son, digamos, diálogos políticos que lo haremos en su debido momento, pero más allá de la presidencia o no de la Asamblea, es indudable que la bancada de la Revolución Ciudadana es la bancada más grande. Vamos a hacer incluso una bancada más grande que con el gobierno de Lazo Ujú. y con asambleístas preparados, muy capaces y muy comprometidos, así que seguramente, digamos, haremos estos diálogos, pero eso no es lo más importante en este momento. ¿Qué es lo más importante en este momento, Esther? En este momento, lo más importante es fortalecernos como movimiento político, aprender las lecciones aprendidas y, bueno, trabajar en estas lecciones y trabajar con los jóvenes dentro y fuera de la patria. Una Y lección. los migrantes, debo decir aquí con todo orgullo, hemos demostrado, como decía Andrés Arauz ayer, somos la reserva moral del país, los migrantes en Europa, Asia y Oceanía. Así que me siento orgullosa de mis grandes compañeros aquí en Europa, Asia y Oceanía. Una lección que tal vez se debe aprender, le pregunto a Esther Cuesta, es abrirse un poco a otros sectores, es decir, hablar con los movimientos sociales, con el movimiento indígena, con los sectores de trabajadores, con los colectivos de mujeres. No ha faltado eso porque sus críticos, sus detractores, los detractores de Revolución Ciudadana, los acusan de sectarios. Eh, ¿No ha faltado eso también? ¿Esto no deja justamente la última ley electoral, Esther? Seguramente hay mucho que trabajar, seguramente tenemos que abrirnos más, seguramente tenemos que romper con estos ciclos de odio que encuentro en algunas personas que he conversado, odios arraigados por lo que le dijo alguien, sin pruebas, sin documentos, y yo creo que ese también es un trabajo que tenemos que hacer como país.
¿no? Luisa ya lo decía ayer, necesitamos unidad, necesitamos salir adelante de este abismo donde nos ha llevado los gobiernos de Moreno y Lasso, que terminaron siendo lo mismo. Ojalá Noboa tenga un buen equipo de trabajo y que no siga trabajando con la gente de Lasso, porque ahí sí sería bastante problemático para el Ecuador. Usted lo dice porque nota que Daniel Noboa está cerca o de alguien vinculado al gobierno de Lasso, o que el gobierno de Lasso está cerca a Daniel Noboa. Bueno, Daniel Noboa nunca tuvo una posición opuesta, contraria a Lasso en la Asamblea Nacional. Jamás, jamás. Entonces, nunca dijo ninguna crítica sobre el gobierno de Lasso que pueda ser sustancial. Vienen de esos mismos grupos de poder, así que veamos, estamos en expectativa. Vamos a ver qué tanto peso político tendrá Verónica Abad en este gobierno, o simplemente la silenciaron para que no diga lo que verdaderamente era el proyecto del gobierno de Noboa. La silenciaron por ser mujer. ¿Por qué la silenciaron en la campaña? ¿Por qué le quitaron el apoyo político y financiero durante la campaña de Noboa? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es verdaderamente Verónica Abad? ¿Qué rol va a desempeñar en el gobierno de Noboa? Eso es lo que queremos saber los ecuatorianos. Al final del día, la vicepresidenta tendrá las funciones que le asigna el presidente de la República. Es decir, habrá que ver qué rol le entrega a Daniel Noboa. Y usted representa a los migrantes. Le pregunto ahí, Daniel Noboa había dicho que le iba a encargar el tema de los ecuatorianos residentes en el exterior en un primer momento. ¿Cómo le ve usted eso? Bueno, le digo a la señora Abad que esta es Esther Cuesta, y donde quiera que esté vamos a defender los derechos de los ecuatorianos en el exterior, le guste a quien le guste. Ese vamos a hacerlo toda la vida, porque para eso nos han votado los ecuatorianos, y lo haremos desde cualquier espacio. Así que nos preocupa mucho a nosotros los migrantes que esa señora, que conoce bastante poco de migración, de derechos, de equidad, de justicia social, de un estado de bienestar, puede estar a cargo de un tema tan sensible como el tema de los ecuatorianos en el exterior. Eso sí es preocupante para nosotros. Correcto, Esther Cuesta, gracias por estos minutos para conversar con usted de modo telemático. Muy amable. Gracias, buen día. Gracias, Esther Cuesta, virtual asambleísta reelecta por Revolución Ciudadana. Les decía que en la votación de ayer, acá en el Ecuador, elegimos únicamente binomio presidencial, pero en el exterior se repitieron las elecciones de asambleístas nacionales y de asambleístas por los ecuatorianos residentes en las 3 circunscripciones electorales del exterior. Y la proyección da cuenta que de esas 6 curules, Revolución Ciudadana obtendría 4, 2 por Europa, una por Estados Unidos y otra por América Latina, una curul para ADN, que es el sector político de Daniel Noboa, y una para el movimiento Construye. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.